Hola gente, aquí Emi Merol y en este video, además de información corroborativa, voy a brindar varios puntos de vista propios los cuales pueden aprobar, rechazar o coincidir solo un poco sin problema ni drama alguno. Informado eso, ahora sí, la pregunta que brindo es ¿qué podemos concluir de las invenciones humanas? Voy a comenzar mencionando la gastronomía y coctelería. Y es que cantidad de comidas y bebidas que disfrutamos hoy en día no existían en el siglo XIX. Por ende, mucho menos existían en siglos anteriores. Podría decirse entonces que son nuevas pero deleitantes invenciones humanas, pues de hecho se siguen desarrollando actualmente estos dos rubros. Pensemos ahora en medios de transporte que facilitan los viajes largos o breves. Casi todos estos transportes que ven en pantalla aún no tienen 200 años de existencia. Pensemos ahora en deportes. Cada deporte, que son más de 300 oficialmente hablando, son todas invenciones humanas. Incluso el tiempo es una invención humana y si bien muchos se decepcionan con esa noticia, yo celebro demasiado esa invención, pues es la razón por la que tenemos cantidad de registros históricos que nos sirven para que avancemos y no que aprendamos todo desde cero. Pero bueno, ya cerrando la idea, cada instrumento musical es un invento humano, cada escultura, arquitectura, vestimenta, danza, cada tipo de literatura, género musical, película, serie, cómic, animación, ficción, documental y otros tantos rubros fructíferos son creaciones humanas. En breve voy a hablar también sobre los fallos de los seres humanos, pero si he comenzado hablando sobre los rubros benéficos es porque son el verdadero día a día de la mayoría. El humano promedio actual tiene acceso a casi todos estos rubros mencionados, pues estos terminarían siendo el deleite, el orgullo o el despeje ideal de nuestra especie. Y momento de informar que yo denomino humanismo congruente a todas estas cuestiones humanas fructíferas. El humanismo congruente sería mi ideología de vida. Y claro que está esa frase que dice lo mejor que podemos hacer es no aferrarnos a ninguna ideología. Bueno, eso además de complicado es incluso innecesario. Todos tenemos una o varias ideologías y personalmente no llego a identificarme al completo con ninguna ideología famosa o no famosa salvo el humanismo congruente que resumí recién. Ahora, por si alguien considera que el humanismo congruente sería solo un sinónimo de lo llamado arte, pues no es el caso debido a que en esta corriente entran descubridores de la historia como Cavendish que descubrió el hidrógeno o Michener que descubrió el ADN. Y si averiguan sobre ambos, no hay chance que ninguno de estos dos genios sean llamados artistas. Y con los inventores de la historia pasa lo mismo. Tesla, Margaret Knight, Hilleman, netamente personas innovadoras, creadoras, pero no artistas. En definitiva, esta ideología que resumo está basada en innovaciones, hazañas fructíferas y todo lo humano distintivo que logre ser benéficamente trascendente. Y bueno, obviamente que nuestra especie tiene imperfecciones principalmente en cuestiones de actitudes. Y es por eso que al margen de todo esto considero interesante si reflexionamos ahora sobre si la perfección existe o no existe. Empiezo con el siguiente ejemplo. Todos hemos oído una melodía y la describimos con la palabra perfección. Perfección porque a X melodía no le agregaríamos, quitaríamos ni modificaríamos nada. La consideramos perfecta tal como es. Y lo mismo sucede con el sabor de determinada bebida, o consideramos perfecta determinada estética, o incluso todos tenemos uno o varios recuerdos que consideramos perfectos. Ahora, momento de analizar el hecho de que determinada melodía, bebida, estética o cualquier cuestión que llamemos perfección, ¿es perfección solo para nosotros o es perfección para cada persona en el mundo? ¿Existe alguna perfección objetiva? ¿O todo lo que llamemos perfección terminaría siendo solamente algo subjetivo? Noten que ante estas preguntas se complica bastante encontrar algo que podamos considerar perfección realmente al completo. Vamos por ejemplo con el aspecto de los gatitos. A primera instancia concluimos todos amamos el aspecto de los gatitos. Ahora, pensándolo panorámica y muy abarcativamente, cantidad de personas en el mundo le tienen fobia a los felinos. Y por ende no hay chance de que ellos llamen perfección a sus aspectos. Y más que seguir con ejemplos, vamos con preguntas. ¿Existe una canción que absolutamente todos consideramos perfecta? ¿O existe algún libro que todos deberíamos considerar excelente o perfecto? Por supuesto que alguien puede argumentar, no hace falta guiarnos en cada persona. Varias cuestiones de la existencia son perfectas quitando esa minoría que no lo perciba de ese modo. Bueno, esa conclusión es muy buena, pero precisamente termina generando división entre una mayoría y una minoría, que de hecho es lo que les traigo como síntesis.
Existirían perfecciones subjetivas, perfecciones mayoritarias, pero no existiría ninguna perfección objetiva. Esa es mi síntesis actual al menos, y en todo caso podemos preguntarnos también, ¿es necesario que exista una perfección objetiva? Desde mi perspectiva no es necesario. No es nada grave, como tampoco es para nada grave la palabra imperfección. Todo y todos terminaríamos siendo imperfectos en determinados puntos o perspectivas, pero eso no llegaría a ser algo peyorativo ni preocupante. Justamente hablando de imperfección, es momento de criticar dos rubros que la gente promedio ama en exceso, y son la naturaleza y los animales. Entonces comienza el momento del informe en el que no van a estar de acuerdo en casi nada de lo que argumente, pero quizás si viene este video para más adelante coincidimos en muchos más aspectos. Netamente todos sabemos lo bueno que tiene la naturaleza y los animales, y es incluso donde brevemente coincidimos. No obstante, muy pocas personas generan un criterio panorámico de cuáles son las imperfecciones de estos dos rubros. Comenzando con la naturaleza, nos topamos con frases cliché como la naturaleza es perfecta, la naturaleza es sabia o la naturaleza provoca desastres para defenderse de la humanidad. Para quienes nos interesa la geología y la historia completa de la Tierra, sabemos que tanto la naturaleza planetaria como la naturaleza exterior al planeta han provocado 5 extinciones masivas de especies millones de años antes de que existamos los seres humanos. Y por si acaso aclaro que solo estoy describiendo a la naturaleza, pero no la estoy juzgando ni recriminando nada, porque de hacerlo yo entonces sería un animista. Resumí recién las extinciones masivas, pero también la naturaleza ocasionó cantidad de muertes de especies a lo largo del tiempo debido a erupciones volcánicas, movimiento de continentes, flamas solares, eras glaciales, tormentas magnéticas, reversión de los polos, inundaciones mundiales, bombardeo de asteroides de todo tipo, e incluso los terremotos no son debido principalmente a la revolución industrial como muchos afirman. Terremotos hubo desde tiempos muy arcaicos y son catástrofes donde no solo mueren seres humanos, sino que mueren todo tipo de seres vivos. Entonces, luego de esta información que pueden corroborar por su cuenta, ya queda en cada uno si considera la naturaleza más perfecta que imperfecta. Pasemos a los animales, los cuales existen los muy pequeños, que serían los animales invertebrados, varios de ellos responsables de plagas mucho antes de que existamos los humanos. Y estas plagas no solo perjudican a la humanidad desde que aparecimos, sino que perjudicaban y perjudican a toda clase de flora y de fauna. A todo esto suelo preguntarme si los animalistas realmente aman a cada animal o si solo aman los que más les gustan. Lo mismo me pregunto con los vegetarianos, si de casualidad han visto que comen los zorros, los lobos, los tigres, los jabalíes, los osos. Justamente alguien puede argumentar que los animales carnívoros no tienen otra opción que comer carne, y además los animales no son seres conscientes. Bueno, cuestión que los zoólogos descubrieron que algunos animales tienen conciencia, pero al margen de eso, lo que concluyo actualmente, y esto es debatible, es que si por ejemplo los tigres fueran seres con raciocinio, pues comerían carne de todos modos sin importar cuánto avance cerebralmente su especie, y así con demás animales carnívoros. Ahora, los dos animales más queridos por los humanos son sin duda los caninos y los felinos. Ambas especies son muy agradables compañeros, pero la imperfección de ellos suele ser completamente ignorada o perdonada enseguida. Por ejemplo, por experiencia y por datos panorámicos, la gran mayoría de los perros son territoriales, son de atacar al más débil, son de revolcarse sobre cadáveres y son bastante egoístas a la hora de alimentarse junto a sus pares. También cuando pasa un caballo por un barrio, casi todos los perros empiezan a ladrarle como si el caballo fuese un monstruo. Por eso mismo, una cosa es amar y cuidar a los perros, lo cual coincido, pero otra muy distinta es glorificarlos y concluir exacta una viñeta como la que les muestro en pantalla. Hablando ahora de los felinos, pues admito que con ellos sí que suelo tener lo llamado memoria selectiva, o sea, recordar lo bueno y nunca o casi nunca lo malo. Ahora, lo que sí quiero contar de anécdota es que el felino que tengo en mi casa mató un pichoncito indefenso hace poco, y no lo castigué de forma brusca por dos razones. Primero, él no hubiese entendido el por qué lo castigo, ya que no lo capté en el momento de su hostigamiento. Y segundo, que parte de la naturaleza animal la de atacar a todo lo que sea más pequeño, indefenso o lo que vean más débil.
Y ahora sí llegó el momento que asumo todos esperaban, y es que critiquen las imperfecciones y los fallos de los seres humanos. No voy a extenderme con esas imperfecciones típicas y conocidas por medio mundo, pero sí voy a criticar cuestiones tanto del presente como del pasado. Esto igual no sería el pasado versus el presente, o cuál de los dos prefieren. De hecho, voy a empezar con similitudes entre ambos. Esa cuestión de oír o leer frases como estamos viviendo los tiempos finales no es para nada algo del siglo XX o del siglo XXI. El humano promedio lo dice desde que existieron los primeros reinos e imperios masacrando y esclavizando a otras culturas. Por lo tanto, quienes se sientan certeros, realistas o excepcionales al repetir frases como estamos en la última era de nuestra especie, pues pueden corroborar que ese cliché es demasiado antiguo. Luego tenemos otro cliché tanto del presente y del pasado, y es desvalorizar a la generación que sea más actual y más reciente. En este punto los invito a poner pausa o hacer una captura, pues en pantalla les muestro un resumen genérico de qué concluían los adultos promedio en tiempos pasados. Sepan igual que no estoy proponiendo aplaudamos todos sobre la generación más reciente, para nada. Criticar o quejarnos suele tener su punto, pero mucho mejor si pensamos muy bien qué criticamos y qué críticas no hace falta al ser demasiado triviales. Cuestión que esa postura de quienes alaban el pasado sobre el presente se llama retrospección idílica, como que supuestamente todo lo pasado fue mejor, siendo que todos oímos a nuestros padres o abuelos diciéndonos que iban siempre con la misma ropa a la escuela, o incluso algunos de ellos contándonos que no lograron aprender a leer o a escribir debido a la zona en la que se criaron. Tales anécdotas arruinan lo llamado retrospección idílica, e incluso si investigamos por nuestras cuentas, solo hace falta saber datos básicos de siglos pasados y darnos cuenta lo adelantados que estamos actualmente. Y de hecho, momento de resumir la razón de por qué personalmente me gusta muchísimo saber de historia. A mí me gusta muchísimo saber sobre historia con el fin de no romantizar a la historia. O sea, no romantizar cada cuestión del pasado, incluyendo claro la prehistoria. La prehistoria engloba más del 95% de la historia de la humanidad y algunos concluyen que en esa época los humanos eran completamente libres. Bueno, sí, eran libres de no tener acceso a ningún género musical, lecturas y cantidad de gustos y placeres contemporáneos. Pero más que nada libres de no tener buena higiene y de ver morir a casi todo tu entorno antes de que lleguen a la adolescencia. Igual el dato más interesante es debido a que los primeros humanos fueron nómadas y no sedentarios durante más de 200.000 años, pues entonces queda refutada esa frase que dice el ser humano es codicioso por naturaleza. Igual momento de seguir reflexionando sobre el pasado, pero no un pasado tan lejano. Hace solo 100 años atrás casi todos los humanos evitaban a los gatos negros pues los concluían de mala suerte. Hoy en cambio pasa un gato negro de cualquier color y ya nos alegra ese instante del día sin importar qué problemas estemos atravesando. Y ahora voy con otro ejemplo clave. Hoy en día se cae alguien en la calle y ese alguien es auxiliado por una o varias personas a su alrededor. Ahora, hace 100 años atrás nuevamente, alguien se caía y si te ayudaban dependía de tu etnia, tu forma de vestir, tu clase social y otros factores. Entonces, realmente soy de poner ciertos gestos cuando por ejemplo aparece un video de alguien ayudando o haciendo algo bien típico y leo comentarios como aún hay esperanza o no todo está perdido aún. Una frase más eficaz sería qué bueno que ya no somos tan inhumanos socialmente como a mediados del siglo XX y siglos anteriores. En definitiva, podría seguir con más ejemplos, pero para acotar el asunto, lo recomendable es evitar frases o discursos cliché. O sea, no repetir esas conclusiones que parecen certeras a primera instancia, pero al final no todo es simplista ni todo se divide en ese maniqueísmo blanco-negro que tanto le gusta a las multitudes. Y hablando de frases que parecen certeras en un principio, tenemos por ejemplo cómo me gustaría ser un perro, cómo me gustaría tener la vida de un gato, que sería solo comer, dormir y no tener responsabilidades. A primera instancia estas conclusiones se ven atrapantes y hasta perfectas. No obstante, ningún perro o gato del mundo tiene acceso a todas esas comidas y bebidas variadas que tanto nos gustan. Ni siquiera los perros o gatos con dueños adinerados tienen acceso, pues tales consumos perjudicarían notablemente sus organismos. Luego, por supuesto, ningún perro o gato elige qué canciones oír, qué libros leer, qué actividades diversas ejercer,
Entonces llega ese momento reflexivo en el que al final a ninguno de nosotros nos agradaría ser un canino o felino de por vida. Bueno, asumo se habrán dado cuenta que me fui por las ramas al completo con respecto a la pregunta del informe, pero todo lo explayado fue para reflexionar y respaldar el hecho de que la humanidad con sus defectos y virtudes no terminaría siendo lo peor de la existencia. Igual esto queda a criterio personal de cada quien obviamente, y por eso brindo ahora como reflexión la siguiente pregunta. ¿Qué sería lo más motivante de la existencia? ¿Los seres humanos, los animales o la naturaleza al completo? Si no me equivoco, estos tres ámbitos resumen la existencia motivante en sí. Igual para ciertas personas existiría un cuarto ámbito motivante y sería todo lo relacionado a cuestiones extranaturales. En varios de mis informes fui argumentando el por qué muchísimas personas estamos desligados y no creemos en este cuarto ámbito. Y al margen de todo eso, en este informe voy a brindar un argumento que puede llegar a interesarles. Para mí no se trata para nada si los seres humanos creemos o no creemos en cuestiones extranaturales. Para mí se trata si nos identificamos o no nos identificamos con esas cuestiones. Por ejemplo, si yo leo cualquier libro religioso o espiritual, resulta que no me identifico ni con los héroes, ni con los villanos, y ni siquiera me identifico con las frases. Y no es que cada frase me resulte pésima, pero al lado de frases dichas durante la historia, pues toda frase de libros religiosos o espirituales no me resultan motivadoras. Pero bueno, estas cuestiones terminarían siendo subjetivas, sin embargo considero interesante conocer las prioridades de mi entorno. Ya sea gente que conozca o no conozca, me interesa saber qué es lo más motivante de la existencia para la gente en sí, siempre y cuando reflexionemos panorámicamente al respecto. Si por ejemplo brindaba esta pregunta en pantalla apenas iniciaba este informe, es muy probable que la mayoría situaba a los animales en primer lugar, a la naturaleza como lo segundo más motivante, e incluso puede estar viendo a alguien que consideraría o considera en primer puesto a la cuarta opción. Y justamente este video informe lo armé más que nada para equilibrar la balanza, por así decirlo. Y es que la humanidad actualmente suele tener pésima reputación a primera instancia. No obstante, si bien brindé muchos argumentos y reflexiones en defensa de los seres humanos, resulta que igual sin eso, todos nosotros amamos más a la humanidad de lo que creemos. Si amamos muchísimo a determinado grupo musical, libro, bebida, vestimenta y demás rubros con parentesco, pues en casi todos estos casos estamos situando a la humanidad en el primer puesto. O pensemos por ejemplo en las personas que tienen hijos. La mayoría de ellos ponen a sus hijos en primer lugar sobre todo lo existente. Y eso es completamente entendible desde donde se lo mire. O tenemos mucha gente que considera a sus padres o abuelos como lo mejor de la existencia. Nuevamente entendible, precisamente esta gente, lo admita o no, pone a los seres humanos como lo más motivante de la existencia. Y eso es en parte la reflexión principal de este informe, que al fin y al cabo no sería ninguna exageración o torpeza considerar a los seres humanos como lo más motivante sobre otras opciones en la existencia. En todo caso, les brindo una propuesta para ir cerrando correctamente todo tipo de reflexión en estas cuatro opciones. Mi propuesta es que cada uno haga, si quiere, una lista basada en los 10 mejores fragmentos de tu vida hasta el momento. Cada persona que haga esa lista de forma sincera, es muy probable que le ocurra lo mismo que a mí con mi lista. ¿Qué me ocurrió a mí con mi lista y luego de examinarla? Pues que en cada uno de mis 10 mejores fragmentos aparece un ser humano como mínimo. Y mi lista fue completamente sincera porque, a ver, todos tenemos gratos fragmentos de vida junto a mascotas y seres humanos a la vista. O gratos recuerdos ante un paisaje y tampoco ningún humano a la vista. Ahora que yo vi que uno de esos fragmentos de vida en mi top 10, pues francamente sería muy forzado y muy hipócrita de mi parte. Serán muy lindos esos recuerdos, pero no entran en mi top 10 en absoluto. Pero bueno, gente, considero que ya me expresé más de la cuenta. Este informe me quedó un poco desordenado a lo que planeaba, pero lo importante es si les resultaron interesantes las reflexiones panorámicas expuestas, más allá si actualmente coinciden solo con algunos de mis puntos de vista. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima.